Un saludo para Susana de La Unión, que se comunicó con nosotros. Qué grande, qué grande. Un beso. Bueno, a recibir a Leo, un placer. Hace un montón que no venís por acá, Leo. Sí. ¿Te sometiste nuevamente? Unos años, ¿no? Un par de años o tres, no me acuerdo bien. Te veo y me da una pena que no pase el piano que está ahí afuera por acá para traértelo, el piano de cola ese que está afuera. Ese piano lo estábamos viendo recién ahí afuera. ¿No está en uso? ¿No lo usan? El otro día me cantó una canción. Vino Lerner y le cantó, Claro. le recitó, le bien, cantó bien. ahí un... Amarte así. Bien, Sí. bien. El sueño de muchas, Leo. Se cumplió. ¿Has tenido alguna vez que te ha tocado tocar el piano para una dama así, tipo dedicado? Tipo, toca la de nuevo Sam. No en público, pero en privado sí. Ah, Qué muy jugador, bien. Y es seductor el piano, uno tiene la imagen de que seduce mucho más el saxo. Pero bueno, lo que pasa es que el saxo solo puede no ser muy seductor, ¿viste? Con Yo tuve- un perdón, acompañamiento, pero lo tengo sí. que decir, ¿no? Claro, Que- puede ser muy bueno y hay obras para algún el saxo u otros instrumentos de viento así solos, pero para esa función me parece que requiere cierto acompañamiento. No, Mirá que perdón, bien. no quiero interrumpir, pero yo quiero decir que tuve un novio saxofonista, nada más eso. Bueno, y después vamos a hacer, te quiero hacer una pregunta que no te hicieron en ningún otro medio en estos 40 años de carrera. ¿Escribiste Bulimia pensando en ella o para ella? No, o- para mí no, para o un grupo en para el un que yo personaje estaba. específico de ella, dijiste, ¿esto es para Leonores Barcas? Para- Podés decir que no y perfectamente, rompemos toda la magia, ¿eh? Para el grupo que ella integraba, pero Claro. por supuesto que todos los parlamentos y lo que pasaba estaba digamos, pensado de acuerdo a lo que me inspiraba cada uno de los actores, ¿no? Y ella también. Qué grande. Lo preguntamos porque hace poco vino el elenco de Bulimia, que es esta obra de la que estamos hablando, que la hicimos con Dani Hendler y el grupo que teníamos en el 2000 por ahí, ¿no? En el Y 2000, que ahora sí, se sí. reestrenó, vos en Buenos Aires también. También. Ahora se reestrenó con otro elenco y la primera vez que no la dirigís vos. Sí, es cierto. Que ya nos contaron que fuiste a un ensayo y dijiste, no es nada que ver. Ah, Bueno, de otra pero manera. después mejoraron mucho, y la fui a ver además y estaba bárbaro el grupo, realmente muy bien. ¿Es raro, te resultó raro ver una obra tuya que habías dirigido, pero dirigido por otro? ¿Ser como, Ya me como había espectador pasado, calificado, ya digamos? me había pasado otras veces, había tenido otras experiencias de ver obras mías hechas por otra gente, que de repente algunas ya había hecho, algunas en algunos lugares de Argentina o en Buenos Aires, y bueno, es todo tipo de resultados. Hay veces que te puede resultar algo muy distinto de lo que esperabas y te puede gustar, puede ser algo sorprendente, pero que vos nunca lo hubieras visto por ahí, pero que te gusta o te parece que le aporta algo, y otras veces que... Más vale no ir, más vale, ¿para qué vine, no? 40 años de trayectoria, es un montón, ¿eh? Sobre todo pensando en irnos para atrás, en la gente que está mirando ahora que digamos que es como la segunda generación, ¿no? Los que son los hijos de los que les gustaba lo que hacías al comienzo. ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo arrancaste en estos 40 años? ¿Cuál es para vos el mojón que arranca? Es con- un poco- yo sé. es un poco- ¿Tu primer toque no fue en una iglesia? Sí, fue la primera vez que toqué así en público, Ahí va. anunciado, pero ahí no tocaba canciones, y eso hace más de 40 años, hace 43 años. Fue tocando un concierto de Händel para órgano y cuerdas con la orquesta de Audem que había en ese momento. Pero bueno, era una obra dentro de un concierto que había varias otras cosas, y me programó el que me daba clases de órgano, Manuel Salsamendi, como que me puso él a tocar ese concierto, y bueno, esa fue la primera vez que estuve así como anunciado en un programa impreso, sí. Ajá. Y después así, más como... Y después con repertorio de canciones, en el 77, o sea, hace 40 años, empecé tocando medio informalmente en algún club de barrio, 2 o 3 veces, y al año siguiente me presenté digamos, ya de manera más formal en un ciclo que organizaba Cinemateca, que se llamaba Musicantes, que se hacía en el Cine Positos. Mirá. ¿Y cuál es la primera canción que recordás? La primera que sangre, sudor y lágrimas que terminaste y te terminó un tema. Yo había hecho algunas canciones que no quedaron, digamos, que no seguí cantando, o sea, que no llegué a grabar en mi primer disco, Claro. por ejemplo.
pero, o sea que quizás no hay Claro, un punto así exacto. exacto, ¿no? Es como un mar de cosas que se mueven y de repente, bueno, se empiezan a cristalizar de a poco las cosas, ¿no? Grabaste un disco que no sé si no fue el primero, ahora que lo mencionaste, en un grabador, ¿no? No, sí, bueno, lo que pasa es que el estudio donde grabé el primer disco que grabé, que fue Canciones Varias, canciones escrito con S y varias con B larga, el estudio que se llamaba Opus, si no me equivoco, que fue como el precursor del estudio La Batuta, consistía en un grabador Revox nada más, con los dos canales, digamos, del estéreo del cinta, ¿no? grabador de cinta. Claro. El estudio tenía eso, bueno, tenía un buen micrófono, tenía una sala, digamos, aislada acústicamente, pero bueno, para grabar usaban eso. Mirá. Sí. Un tío tuyo tuvo mucha influencia, ¿no?, en toda tu carrera musical, que te inscribió donde él estudiaba o algo así. Sí, él estudiaba piano y me vio condiciones y me puso a estudiar con la misma profesora con la que estudiaba él, Berta Chadikov. Y bueno, y aparte de eso también un poco la música que yo escuchaba de chico, en gran medida lo debo a los discos que él tenía y que él ponía. Entonces, no sé, escuché de chico, bueno, aparte de, o sea, aparte de muchas cosas de música clásica, de repente los inicios de la bossa nova, Piazzolla, o sea, cantidad de cosas que como que irrumpían en el mundo en ese momento y bueno, yo las oía un poco en el entorno en que estaba. ¿Y tu primer instrumento cuál fue? Porque también unos compañeros del liceo te habían regalado una armónica, ¿no? Sí, Como sí. que te trajo muchos problemas. Es verdad, trajo algunos problemas de conducta en el liceo. Sí, pero bueno, el instrumento con el que crecí fue el piano. Sí. ¿Sos pianista clásico? ¿Se puede decir que sos pianista clásico antes de hacer todo lo que hiciste? Más o menos. O sea, no, podrías sentarte con las partituras de Tchaikovsky. Bueno, yo tengo una versión grabada de la obertura del Cascanueces, Sí. y unos pedacitos más de una versión para piano, pero o sea, toco algunas cosas de música clásica, pero no soy especialista. Pero te cuelga en algún momento y dices, hoy voy a No, salir me gusta. Yo aparte, al principio de este año toqué, por ejemplo, en Córdoba, me invitaron a participar de un festival de música clásica. Toqué una obra de Bach, y toqué una obra con la que voy a abrir el concierto del domingo, que es de un compositor de acá, Héctor Tosar. Sí, claro. Un gran compositor uruguayo que, bueno, cuya obra, como la de casi todos salvo digamos algunos creadores de música popular, es muy poco conocida, ¿no? Ni siquiera Claro. la música de Fabini, cuya cara está en los billetes de 100 pesos. Sí, la no cara la la conocemos conoce todo demasiado. el mundo, Claro. pero la música no la conoce nadie. Y bueno, y Héctor Tosar tampoco. Y bueno, yo me había estudiado esa obra hacía unos pocos años y la estuve estudiando de nuevo para poder tocarla en ese festival, para llevar algo de música de acá también, Claro. una obra compuesta en 1953, y ahora la voy a tocar el domingo también. El domingo va a haber un repaso por tus 40 años de música y se me ocurre Recordemos que es en el Teatro Claro, en el Solís. Teatro Esa, por Solís. ejemplo, esa que está sonando la vamos a tocar. Esa obra, esa música que se llama Persianas, la vamos a tocar también. 40 años de música en vos, que sos bastante más que un músico. Porque, bueno, estamos hablando de obras de teatro, estamos hablando de libros, y estamos hablando de canciones y también de conciertos sin letras, digamos. Son varias cosas. Son muchas cosas juntas. Dentro del campo artístico que hago, pero es como que hoy en día capaz que está todo muy estereotipado, en el sentido en que si uno hace algo de música tiene que tener el cartel de que es músico, y si escribe tiene que tener el cartel de que es escritor y todo eso, pero digamos, uno, por ejemplo, puede hacer música si son todas distintas unas de otras y no hay por qué identificarlo con un cartel que lo ate a una de las obras, y hay mucha gente que digamos, se puede
puede crear cosas artísticas que pueden trascender los límites de un arte Claro. en particular, y tener costados o derrames, digamos, para otros, para cosas que son consideradas como otro arte, ¿no? Pero Vos incluso tenés un disco, bueno, yo recuerdo que tenía un cassette de cuentos, ¿no? Digo, grabaste cuentos. sí, grabé cuentos también, sí. Que mezcla algunas canciones también, Sí, ¿no? ¿Cómo sí, era que se sí. llamaba este que te estoy diciendo? En vivo, me parece que En es vivo, en vivo, sí, sí. ¿Cuántos discos tenés ya? Discos, cassettes, o sea, Y registros fonográficos. Unos 40 más o menos, unos 40, un poco más creo, de 40, pero algunos son... ¿Qué estamos hablando? ¿Como de tienen 400 mínimo cosas canciones repetidas, cosas repetidas. Sí. 400 por abajo en la pata, Sí, 400 no se cuenta. Sí, más, porque o sea, hay muchas que están registradas, pero no están grabadas. Mirá, Sí. ¿tenés así como, como la obra inédita todavía? Digo, de anterior, ¿no? Siempre hay alguna cosa nueva por venir. Pero tenés mucha cosa inédita Tengo cosas que inéditas. quedó ahí Sí, en el tintero. Sí. ¿Y quedó para siempre o cada tanto las mirás así de reojo y decís, esta puede entrar en algún lado? Y hay algunas que por ejemplo, en el último disco de canciones que hice, que se llama Luna Sola, tiene un par que hacía muchos años que las tenía ahí, No caían en ningún lado. Encontraron lugar en ese disco, sí. Qué bueno. Recién estábamos sorteando entradas para el documental de Fattoruso. ¿Estás por ahí? Qué bueno. No sé, en verdad no sé, porque en un momento me entrevistaron un poquito y fueron a un ensayo de cuando tocamos juntos con Hugo hace 2 o 3 años. Fueron a un ensayo, pero no sé, porque deben tener miles de cosas grabadas y no sé dentro de lo que quedó, si algo de eso que quedó, no sé. Perdón. Con Hugo todo bien, duelo de pianistas bien. ¿Y cómo? Con Hugo todo bien, duelo de pianistas pero bien. Hugo es uno de los mejores pianistas del mundo, aparte de tener otros de hacer muchas otras cosas dentro de la música, ¿no? Ser un maravilloso cantante, un compositor excelente, pero como pianista de jazz, por ejemplo, para mí es uno de los mejores del mundo. Bueno, a ver si él dice lo mismo de vos, a ver qué opina Hugo Fattoruso de vos. No sé si me acuerdo de alguna anécdota, pero sí recuerdo en todo instante de mi vida que Leo Maslía sos un músico absolutamente increíble instrumentísticamente, en la composición y como compañero de trabajo. Te admiro mucho y te mando un gran abrazo. Anduvo por acá, te dejó un mensaje. Qué maravilla, pa. Estoy muy agradecido. La verdad que Hugo es un fuera de serie completamente y además, no sé, es como que es un músico que trasciende la música en todo lo que manda y llega a la vida y a todo, y además es uno que, bueno, mirá, es como que, viste, es uno de esos músicos que increíblemente, a pesar de estar muy por encima de lo que puedo ser yo, o mucha otra gente, digamos, con la que alguna vez puede haber compartido algo, como que es un tipo que está tan con el oído tan abierto y tan interesado en escuchar lo que hace el otro, que, viste, que siempre te da lugar, viste, como para... es como que es increíble la generosidad que tiene. ¿Y a Rada cuándo lo conociste? Rada, bueno, es otro monstruo, realmente uno de los mayores músicos de nuestra historia, y a Rada lo conocí, déjame ver, en persona. ¿Sabes cuándo lo conocí? En 1982, en un concierto, en una especie de festival de música uruguaya que había organizado en Buenos Aires una asociación de residentes uruguayos en Argentina. Y bueno, había algunos uruguayos que vivían en Buenos Aires, como Rada en ese momento vivía ahí. Y bueno, habíamos ido muchos de acá, en el Estadio Obras había sido. Y ahí fue la primera vez que lo vi en persona y que lo escuché en vivo también. Bueno, Rada es otro de los que ha generado una buena parte de la historia, como decía, de la música uruguaya, Sí. y que también te dejó un saludito. Ah. Buenos días, ¿qué tal?
Actualmente son como, no sé, las 10 y 20 horas que yo no me levanto. Pero bueno, me invitaron a charlar con este muchacho que es un gran pianista, un gran músico, 40 años de trayectoria, uno de los mejores pianistas del Uruguay, gran compositor y además el humorista más grande que tenemos. Él solo puede mantener un show y hacerte reír, hacerte emocionar con sus canciones, como Virón y Servilleta, que para mí fue la canción más linda que escuché en mi vida, cantada por Milton, por el que la cante. Así que le mando un abrazo grande, que lo quiero mucho. Y el otro día encajé 3 bagarios, le di como 3, 4 discos míos, para que el loco deje de tocar también, ¿viste? Le mando todo el bagario mío para que él deje de abandonar. Por favor, te lo pido, más Lía. Soy lo más grande. Un beso grande. Qué maravilla, qué maravilla. Dijo ahí, tiró como un par de datos de los que no hemos hablado todavía, que son súper interesantes. La palabra humorista, por un lado, y viromes y servilletas, por el otro, esa canción, ¿no? Pero, ¿qué te consideras más? Porque recién hablábamos, bueno, eso de que estamos todas las aguas mezcladas, ¿no? De compositor y demás. ¿Te consideras humorista? Y no sé, Tus libros están increíbles. Yo creo que uno puede no hacer nada, ¿no? Y uno hace cosas y las cosas que hacen lo definen lo que uno es, si es que hay que se necesita catalogarlo de alguna manera. Pero en general yo lo que puedo decir es que la mayoría de mis cosas que tienen, digamos, palabra, que tienen letra o que son cuentos o expresión así con palabras, no parten, digamos, de una intención humorística, sino que lo que pueda hacer reír, digamos, surge, no sé, como por una forma natural de expresión o simplemente a veces por un choque con la expectativa del que puede estar escuchando, leyendo y por la sorpresa de lo que se dice o algo así. Pero algunas cosas sí creo que ¿cómo te puedo decir? Francamente pueden entrar dentro del campo del humorismo, Claro. o de lo que antes se usaba la palabra humorismo y ahora se dice humor. Claro. Para eso, ¿no? Como algunos monólogos que tengo, no sé si habrás escuchado alguna vez el monólogo del psicoanalista Sí, claro. o algunas cosas así, creo que eso sí se puede decir que es humor, ¿no? Claro. Pero de repente la mayoría de mis canciones creo que no son algo de un género que se pueda llamar humor, sino que son algo que va por otro lado, pero tiene prolongaciones cómicas o ¿Y humorísticas. que te sale naturalmente al componer o lo buscas de alguna manera, que tenga esa beta? No lo busco. Además, yo en realidad creo que la mayoría de la gente que hace reír mucho, yo me permito dudar de que lo busquen cuando escriben, porque es muy difícil de buscar y encontrar eso. Me parece que es muy difícil. Yo creo Sí, que ¿de dónde viene eso? la gente que más hace reír, yo creo que Que le es más, sale es innato, digamos, que es espontáneo. y tampoco creo que se esfuerce para nada en tratar de encontrar algo cómico, sino que, o sea, si salió, bueno, lo tengo y lo mando, pero si no salió, mejor no buscar, No forzarlo. porque... ¿Y el humor en tu vida dónde nace? ¿Lo reconoces en algún momento de la vida que se empezó a gestar? ¿Viene de algo familiar? Muchas veces se No. transmite, ¿no? No. De la mirada de alguien con quien se convivió. No, en mi caso creo que no. No, me acuerdo de escribir algunas cosas como redacciones en la escuela, que yo creo que tuve una maestra que de alguna manera no sé, me significó algún tipo de estímulo, pero por un tipo de acción de contra, digamos, ¿no? La contraria, Sí, porque... ¿Que te lo porque reprimía no, pero ¿sabes lo que hacía? Por ejemplo, si le resultaba escandaloso o muy extraño o lo que yo había escrito como redacción, pero que realmente no eran cosas que yo hubiera escrito pensando digamos, en escribir algo para molestar a nadie ni para, o sea, era lo que se me ocurría, ¿no? Y como que a ella no le gustaba
pero en vez de simplemente ponerme mala nota, como que las leía en voz alta para que mis compañeros se escandalizaran y vieran qué era lo que no había que hacer. Y eso despertaba risa, me imagino. Y despertaba risa en ellos, sí. Qué Así que brutal. tuviste una buena claque de entrada. Antes de ir con un par de saluditos más que tenemos que van a ir juntos, ¿qué es Viromes y Servilletas en tu vida? Porque recién decía el Negro Rada, cantada por tanta gente, ¿no? Tantos grosos que le han cantado. Y que ha marcado además dentro de las canciones que has hecho, no sé, capaz que me equivoco, pero San Juan es otra que ha salido por todos lados, la ha escuchado todo el mundo. Pero Viromes y Servilletas ha estado grabada por mucha gente. ¿Qué significa para vos? ¿Qué pasa cuando la escuchás cantada por otros grandes? Bueno, hay algunas versiones que me gustan mucho. Y bueno, en realidad hay muchas versiones que no son versiones directamente de la canción, sino de la versión de Milton, ¿no? Claro. Creo que, Lo que pasa es que Milton la hizo creo como la hizo explotar también, ¿no? En otros rincones de América. Sí. Y mucha gente, bueno, escuchó esa versión y las versiones que hacen son como una recreación de la versión de Milton, que no es solo de Milton porque Hugo en ese momento, o sea, bueno, él tocó y además fue el que me pidió la partitura como para hacer el arreglo y creo que en la versión de Milton, o sea, cada músico tocó, desarrolló su parte, como se dice, Claro. pero lo básico lo transmitió Hugo, ¿no? ¿Y con Milton hablaste? ¿Te llamó? No después? hablé, no ¿Hablaste alguna vez hablé, con él? ¿Decirle, me gustó? Bueno. No hablé. Una vez vino al Teatro de Verano en esa época y bueno, como que me llevaron a saludarlo ahí, pero en esa época él estaba como muy enfermo, ¿viste? Estaba como muy, Claro. muy poco... Sociable, digamos. Sí. Qué grande. Bueno, tenemos un par de saluditos antes de seguir charlando, invitando a todo el mundo para este domingo al Teatro Solís, 40 años de trayectoria de Leo Maslía, un crack. Todos los que están del otro lado seguro que alguna vez escucharon, cantaron, repitieron, leyeron algo de Leo Maslía. Será a las 9 de la noche en el Teatro Solís. Pero bueno, tenemos un par de saludos que van juntos. Dos tipos muy graciosos, con un sentido del humor increíble. El Flaco Lamolle y Ricky Musso. A ver qué tienen para decir de vos. Buenas. A Leo lo vi por primera vez hace como 1000 años. Me acuerdo que era el Cine Pocitos, sótano o subsuelo, no sé, y anunciaban a Juan Peirú, Luis Trochón y Leo Maslía, debutante, decía el cartelito. Y en el programa, bueno, una anécdota de ese día es que en la prueba de sonido Luis Trochón se cayó para atrás de la tarima, pero con respecto a Leo, me acuerdo que en el programa hecho a mi mimeógrafo, a la canción La Cementadora, que era una canción de él, la habían puesto con S, y él hizo un chiste que explicaba lo que había pasado y decía cambiando notablemente el sentido de la palabra, ¿no? En esa época eso era un chiste casi osado. Bueno, y no sé qué más decir, eso que sé. Salud. 40 años, lo parió. Muy buenas a todos los que están por ahí. Yo tengo dos cosas que preguntarle o confirmarle o no sé qué bien qué. Una es, otrora servimos un café, no me acuerdo si en la casa, creo que en mi casa, y él me dijo con azúcar, con 2 de azúcar, y cuando lo revolví me dice, vos sos la única persona, además de mí, que revuelve el café en sentido horario o antihorario, y yo nunca me había fijado en esas cosas y quería que lo aclarara a la población, que eso es muy importante. La mayoría de la población, ¿en qué sentido suele revolver el café? Y en cuál nosotros dos no lo hacemos. Y otra cosa es preguntarle por qué continúa usando alpargatas de yute si sabe que siempre tiene problemas con los charcos cuando sale y putea porque se le mojan. Y es siempre un problema. Bueno, le mando un saludo y ojalá que le vaya lindo. Creo que está por tocar o por cumplir años o las dos cosas, o por cumplir años de las dos cosas, o lo que sea, que le vaya lindo, porque él es una persona en el fondo, pero muy en el fondo, buena. ¿Cómo le del café? Mirá, primero te digo lo de las alpargatas. La fábrica de alpargatas cerró, Claro. así que ahora estoy usando estas. Perfecto. Estoy usando estas.
A veces buscando se pueden encontrar, pero no es tan fácil. Bueno, lo del café, yo nunca me había dado cuenta por mí mismo, pero una vez en la casa de Jorge Barlota, alias Mario Lebrero, como él casi siempre que la gente iba a la casa le ofrecía café y entonces no sé si fue la primera vez o una de las primeras veces que fui a la casa, me dijo: revolvés el café al revés que todo el mundo, me dijo él, y después me empecé a fijar eso. O sea que vos haces así. No, hago en Entonces yo sentido también. antihorario. ¿Vos también? Claro, antihorario. Bueno. ¿Vos, Fernando? No sé, ahora estoy dándole vueltas y no me No, doy yo cuenta. antihorario. Ahora te juro Claro. que... Yo también. Ahora llego y me Yo sirvo. también, y Ricky también, pero he visto que la mayoría de la gente lo hace en hace sentido horario. horario. Sí. Y eso me lo hizo notar Jorge, sí. Ya Me gusta dejaste- ser de ya me esta dejaste camada, deberes, de esta ahora- camada de gente que lo hace antihorario. Yo ya veo que cuando llegue a mi casa a revolver cualquier cosa, lo primero que voy a estar pensando sería más día. Hay que hacerlo sin pensar o mirar cuando uno ya empezó a hacerlo, Claro, porque si sí. no, Si no se hace trampa. no sabes. ¿Cuántos libros tenés además de los discos que hemos hablado? Unos 40 también, más o menos. ¿Y qué- Algo más de 40. ¿Estás siempre componiendo, escribiendo? ¿Hay algún momento en el que pares? Porque para hacer 40 libros, 40 discos... No, la verdad que la mayor parte del tiempo, pero la inmensa mayoría del tiempo estoy trabajando en cosas que no son creativas, sino que son las que permiten, digamos, que las cosas ya creadas se puedan difundir o se puedan volcar a ser Conocidas, digamos. conocidas o escuchadas. Bueno, en el caso de la música, o sea, por cada minuto que componga, no sé, la práctica como para tocar eso, si es que hay que tocarlo, o la grabación, la edición de la grabación, el aprolijamiento de la partitura, si es que hay que tocarlo con otros músicos, todo eso lleva, no sé, por cada minuto de cosa, no sé, como 5 o 10 horas, ponele, o más, ¿no? Más, bastante más. ¿Vas a tocar en el Solís? ¿Vas a estar en el Solís presentando estos 40 años el domingo? ¿Con quién vas a estar? Voy a estar, ¿Vas a la orquestita? No. Son 8, no, la verdad que me habría encantado poder mostrar algo de eso, pero bueno, la orquestita hace un par de años que no siguió funcionando, tuvimos como 5 años, Sí. Y después, bueno, después lo redujimos a un octeto, que vos lo escuchaste Sí. un día, me acuerdo que nos viniste a escuchar. Y bueno, va a haber algo de eso, pero con menos instrumentos. Pero va a estar Martín Morón tocando trombón y haciendo coros en algunos momentos, Emiliano Pereira, clarinete y saxo alto, Sara Yenta tocando flauta, en algún momento cantando, Qué y grande. también tocando guitarra, que toca bárbaro la guitarra Sara, y también está Carlos Morales, que es un guitarrista con el que toqué mucho los primeros años, y grabó en todos mis primeros discos. Y bueno, con Sara y Carlos hacemos varias cosas a 3 guitarras, y después está también Tato Bolognini en batería, Nicolás López en bajo, y también está de invitada especial Pablo Maslía cantando 2 canciones. Da datos. ¿Quién es Pablo Maslía? ¿Cómo? ¿Es Da tu más hijo? datos. Hija. Hija, sí, claro. Única ¿Es tu hija? Ah. ¿Es tu hija? Mi única hija. ¿Es tu única hija? Sí. A ver qué dice ella de vos, porque tenemos ganas de saber qué dice. También. Hola, Pa. Bueno, acá estoy con tu legado. Queremos saludarte en este día, celebrando este show de los 40 años de música. Felices, orgullosos. ¡Felices 40 años! Nos vemos el domingo en el Solís. ¡Besos! Qué grande, tocando a 6 manos además. Sí. Tocando el piano a 6 manos. Qué bárbaro, qué bueno, qué bueno. ¿Sentís que hay un legado ahí que sigue por Paula y que sigue en la sangre? Y bueno, no sé, o sea, lo que hace Paula no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero capaz que de alguna manera algo quedó o ahí. el hecho de hacer música quizá Claro. tiene que ver con que yo también me dedique a eso. Qué Así grande. que,
Qué placer. Bueno, entradas a la venta, como siempre en Ticantel, como se trata de estos teatros públicos, en este caso en el Solís, también en el propio teatro. A las 9 de la noche, Leo Maslía, 40 años. Placer tenerte por acá, siempre es un gusto. La próxima vez te vamos a arrimar a vos al piano, seguramente. Dale, no al piano dale, a vos porque se va a complicar genial. Sí. para hacer alguna de estas locuras. Buenísimo. Un placer, de verdad. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Bueno, hacemos la pausa. Hacemos la pausa, Lo tenemos ¿no? a Freddy ahí. ¿Dónde? En menos de un minuto estamos de vuelta en la pantalla de Televisión Nacional. Partidas, pesadillas, adheridas, heridas.